Y ya estamos de regreso con más de Calle 60 y bueno, es momento de una entrevista muy interesante. Tenemos ya aquí a una invitada de lujo que se las quiero presentar. Ella es Carolina de la Vega, especialista en control de peso y genética. Carolina, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, María, muchas gracias, David, Pati, por invitarme. No, un gusto tenerte aquí, sobre todo el tema tan importante que nos vienes a traer el día de hoy, porque pues sobre todo aquí en Yucatán es un tema un poquito delicado, ¿verdad? ¿De qué nos vienes a platicar? Así es, les vengo a platicar de obesidad y sus complicaciones, siendo que Yucatán, aunque no es el primer estado con obesidad, pero es uno de los primeros estados con este problema. Y dado las complicaciones que tiene, bueno, es muy importante educar a la población al respecto, educar a cómo prevenir y en dado caso a cómo tratarla. Así es un tema muy delicado y es un tema que en Yucatán se da mucho, chicos, el tema del sobrepeso, y creo que nadie está del todo informado porque creemos solamente que es una cuestión estética, pero trae muchas complicaciones de salud, trae muchas complicaciones serias. Claro que sí. Muchas veces nos enfocamos nada más al aspecto físico, al aspecto estético, querer adelgazar para vernos bien y pues sentirnos bien, sin saber la profundidad del problema. La obesidad como tal es como la punta del iceberg. La profundidad del iceberg implica todo el daño a la salud, todo el daño corporal que va a generar una disminución en la esperanza de vida, así como tal, en la calidad de vida y en la esperanza de vida. Ok, perfecto. Caro, me estabas diciendo que eres genetista y bariatra. Para los que no sabían, bariatra es esto que para la prevención de sobrepeso. Prevención y tratamiento. Prevención y tratamiento de sobrepeso, que no es lo mismo un nutriólogo que un bariatra, porque el bariatra toma su especialidad de médico y ya después de tomar la especialidad de médico se consulta a lo que es el tratamiento y la prevención de peso. Así es. Fíjate, aquí es importante analizar lo siguiente. Para problemas como la obesidad, como el sobrepeso, se necesitan de equipos interdisciplinarios. No es un problema que un solo médico o un solo especialista pueda tratar. Lo ideal es que sea un grupo interdisciplinario donde el médico bariatra, el médico internista, los nutriólogos tienen un papel fundamental. Tan es así que los gobiernos actualmente han implementado modificaciones para prevenir este problema, para prevenirlo y para tratarlo. ¿Qué modificaciones? Es, por ejemplo, aumentar los impuestos a los alimentos que no tienen ningún aporte nutricional. Entonces, y esto, bueno, esta es una parte. Otra parte es hacer estos equipos de los que platico, de nutriólogos, de médicos bariatras, de médicos internistas, hacer equipos interdisciplinarios, psicólogos, psiquiatras, para abordar la obesidad desde diferentes perspectivas. La obesidad no nada más es un problema de comer más, no es un problema de falta de voluntad, no, es un problema que va más allá de malos hábitos. Le platicaba a María hace un rato que hasta hace unos años, hasta hace varios años, se peleaban los investigadores que si la obesidad era un problema ambiental o era un problema genético. Ambiental refiriéndose a nada más es porque comes mal y listo. No, hay personas que comen como botecito de basura y nunca engordan. Nunca engordan. Entonces, es verdad. realmente el ser humano es multifactorial. No hay siempre ni nunca, como siempre digo, y aquí hay que abordar el problema de la obesidad como tal, como un problema multifactorial. En algunos casos habrá que predomine el aspecto genético, en algunos otros habrá que predomine el aspecto ambiental. Entonces, dependiendo la persona, dependiendo su historia familiar, es como podemos darnos cuenta. Cuando se peleaban los investigadores que si era genético y era ambiental, hay un estudio muy interesante que se hizo al norte de Europa, en una comunidad colindante con Siberia. Esta comunidad quedaba muy aislada y por lo mismo había pocas migraciones. Entonces, a un historiador se le ocurrió ir a investigar
y ver cómo... se le ocurrió investigar por esto. Tenían una oficina, una especie de oficina de estadística, y tenía una antigüedad de 150 años, entonces eso era una mina de oro para un historiador. Al analizar los datos, él se da cuenta que no nada más hay estadísticas en cuanto a datos históricos de esa comunidad, sino a datos biológicos y que se perpetuaban a través del tiempo. ¿A qué me refiero? Él se dio cuenta, porque en esa oficina escribían quién se casaba con quién, cuántos hijos tenían, cuántos bebés tenían, si había habido sequía, si había habido hambruna, bueno, todo el chisme de esa comunidad. Entonces, vio varios datos repetidos. Él trajo a unos investigadores de la Universidad de Edimburgo para que investigaran tanto a la gente que seguía viviendo ahí y que había tenido poca migración, entonces lo podían estudiar genéticamente, así como la estadística, y que correlacionaran esos datos. ¿Qué es lo que sucedió? Se dieron cuenta de un dato sumamente importante. ¿Qué dato? Cuando una persona, una mujer, vive estados de malnutrición en su etapa de edad fértil, que estamos hablando 10, 12 hasta 45, 50 años, y un hombre vive estados de malnutrición en su etapa de adolescencia, el rango es menor, 12 a 18 años, cambia su epigenética, cambia genéticamente, y hay algo que se llama programación fetal. ¿Qué se programa? Cuando una mujer que vivió malnutrición se embaraza, ese bebé no recibe los nutrientes adecuados, entonces va a ser un bebé con células que se mueren de hambre. Van a ser células ávidas de nutrientes. ¿Qué pasa cuando nace ese bebé? Ese bebé, su programación fetal no cambia. Entonces van a ser bebés pequeños porque no recibieron los nutrientes adecuados durante el embarazo, pero al nacer ya lo apapachan, le dan bien de comer, pero sus células van a ser ávidas, van a estar ávidas de nutrientes. Claro. Van a ser adultos obesos, van a ser adultos con diabetes a temprana edad. Entonces, eso cambia nuestra perspectiva, porque podemos tener la mejor genética, pero si nuestros ancestros, nuestros antecesores, sufrieron eventos de malnutrición, porque estos se heredan hasta por 3 o 4 generaciones, nuestra genética cambia. Claro. Yo quiero hacerte una pregunta, acabas de decir un término muy interesante y me gustaría explicarle un poquito más a la gente en casa qué es la epigenética. Epigenética es una rama de la ciencia, es una parte de la genética que, como el nombre lo indica, epi es sobre genética. Los genes, nacemos con ciertos genes, esa es la información que dicta cómo se va a comportar nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida. Pero se dieron cuenta que había unas moléculas, unas sustancias que se posan, o sea, se sientan tal cual sobre los genes, sobre el código genético, apagando o activando genes. ¿Cómo descubrieron esto? Con el cáncer. Estudiando el cáncer, un determinado cáncer, dijeron, a ver, para tal cáncer descubrimos que hay tantas mutaciones. Y de repente aparecía gente con cáncer que no tenía esas mutaciones. Dijeron, ah, caray, ¿cómo es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se dieron cuenta que había sustancias que modificaban la expresión genética desencadenando cáncer. Y esto lo extrapolaron a otras enfermedades como la obesidad. Es decir, ciertas sustancias que son generadas por el ambiente, ¿como cuáles? Luz ultravioleta, por ejemplo, los nitritos contenidos en los conservadores son oxidantes. Esos oxidantes generan cambios al entrar en la célula, se sientan en el DNA, modificando los genes, haciendo que se expresen enfermedades que no tendrían por qué expresarse, por así decirlo. Que no trajiste de nacimiento. De nacimiento. Exactamente. Okay. Esa es la epigenética. Ok, perfecto. Una pregunta, Carolina. Yo quería saber, de esta manera, entonces, sí tiene que decir si tu papá, tu hijo, eres gordito porque tu papá es gordito, tu abuelo es gordito, entonces sí tiene que ver, pero no precisamente es siempre. Así es. No siempre va a seguir un patrón lineal. Puede ser que tengas la suerte de haber heredado al abuelo materno y te salvaste. Al tatarabuelo que era flaquito. Pero ¿qué crees? Puede ser que tu hijo o el hijo de alguien sí herede
ese factor, esa predisposición a la obesidad. Pero si cuidamos el ambiente, que es lo que se trata de hacer, es lo que los gobiernos están tratando de hacer. El gobierno de México está tratando de implementar todas estas campañas para prevenir y para tratar la obesidad, precisamente por eso, porque sabemos que es más caro en todos sentidos, económico, físico, emocional, tratar las complicaciones de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión, que prevenirlas. Prevenirlas. ¿Y cómo se previenen? Educando. Educando a las madres, educando a los niños. Tenemos la bendición de tener una dieta muy variada. Ahora que estamos en época de pibes. Ay, qué difícil. Fíjate, no, pero fíjense algo muy curioso. Nuestros ancestros eran muy sabios. No comían pibes todo el año. Era una vez al año. Pero nosotros sí. Bueno, es que nosotros nos portamos mal. Pero sí está, o sea, digo, sí está permitido, porque hay gente que, por ejemplo, dice, no, la dieta, o sea, no puedo comer pibes. Sí está permitido, no digo es eso, una vez al año, ya después sigues con una alimentación balanceada. Una vez al año no hace daño. Exactamente. Entonces, para que puedas comer tus porciones, o sea, te digo, comes bien tus porciones razonables y si te da un antojo lo puedes hacer. Claro. No es, me voy a matar de hambre diario. No tiene nada que ver, porque Nada muchas que veces dicen que así lo hacen, es dieta porque me voy a matar de hambre y no voy a comer nada. Y es lo que Pero comentaba, Caro, que hay gente que hace lo que tú dices, corrígeme si estoy mal, hace lo que dice David y Cuando dieta nace. de poquitito y comer súper, y al final de cuentas, no sobrepeso, pero sí les cuesta mucho bajar. Sí, O exactamente. sea, gente que se mata y demás, y Ahí y entra siguen llenitos. un término muy interesante, cuerpo ahorrador. Imagínense que tenemos el cuerpo humano que le estamos dando poco alimento. El cuerpo dice, bueno, ¿qué le pasa? No sé si estamos en época de hambruna y guerra, es una glaciación. Entonces, todo lo que coma, así sea nutritivo o no, lo voy a transformar en reserva, exactamente, María. Lo voy a reservar porque yo no sé cuándo me vaya a volver a dar de comer. Claro. Y por eso no bajan de peso. Eso se le llama cuerpo ahorrador. Entonces, lo que hay que hacer es enseñar a las personas a mantener una dieta equilibrada, constante. Yo siempre les platico a mis pacientes. A ver, si yo les mando 5 comidas al día, que es a lo que estábamos acostumbrados antes. Normal. Si ustedes se acuerdan, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, era gente delgada en general. Ya cuando envejecían tal vez engordaban porque se movían menos, pero a lo largo de su vida era gente delgada. Desayunaban, almorzaban, comían, merendaban y cenaban. Sí. Pero ninguna de las comidas era abundante. Todas eran ricas en proteínas, ricas en carbohidratos, en verduras verdes, pero ninguna era un atascón. Entonces, eso los mantenía, además de la actividad física, muy saludables. Entonces, es tratar de regresar a esas costumbres de no matarte de comer, ni de exagerar comiendo muchísimo, Eso está bien. sino algo medio, comer constantemente. Sí, porque lo que hacemos ahora es, no tenemos tiempo, comemos mucho en la mañana. Así es. Y no comemos durante todo el día y llegamos a la noche y volvemos a comer todo para Recuperar lo que no comiste recuperar. todo el día. Por ejemplo, igual yo tengo una pregunta para todas las personas que nos están viendo que dicen, come como rey, desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. Es importante esto de cenar, pues se está el rumor de que si cenas mucho vas a subir más de peso, ¿es cierto? Depende. ¿No? Esa broma tiene mucho de razón. Sobre todo porque durante la mañana es cuando tenemos usualmente mayor actividad física. Entonces es cuando necesitamos o tenemos mayores requerimientos energéticos. Porque es necesario disminuir la cantidad de calorías o de alimentos o alimentos fácilmente degradables en la noche, porque vamos a entrar en un estado basal al dormir. Que aquí también cabe mencionar que el dormir no nada más es descanso, como muchas veces pensamos. En la hora de la noche, a la hora de dormir, lo que está sucediendo es una etapa de reparación. Durante el día, nuestro cuerpo se desgasta, hay células y tejidos que se rompen. Entonces, durante la noche,
algo así como un escaneo, como cuando llevamos un coche a escanearle la computadora para ver qué le falla, igual. Así es. Este escaneo ocurre durante la noche. El cuerpo escanea qué tejidos están dañados, qué tejidos hay que renovar, qué remodelar, qué reparar. Entonces, si nosotros no damos los nutrientes adecuados antes de dormir o durante el día y no descansamos adecuadamente, estas reparaciones van a ser incompletas. Por ejemplo, profesiones y oficios que no duermen bien y no comen bien, tienen menor esperanza de vida y si se dan cuenta, es gente que se ve acabada antes de tiempo, que tienen 30 y se ven de 40, que tienen 40 y se ven de 50. Sí, porque el cuerpo no recupera igual, ¿no? Exactamente, no repara. Ok. No repara. Entonces, junto con la consejería para un estado saludable en cuanto a peso, por eso va acompañada del equipo interdisciplinario. Ok. Se debe de aconsejar dormir bien, hacer ejercicio. ¿Y cómo podemos dormir bien? Pareciera que no tiene nada que ver, pero si tengo problemas en casa, si tengo problemas en el trabajo, si no soy feliz, ¿cómo voy a poder llegar a conciliar bien el sueño, un sueño profundo? Eso me va a impedir estar sano, estar saludable. Todo está concatenado. Claro. Oye, yo tengo una preguntita rápida, que creo que es un dato importante, porque hay muchas dudas sobre esto. ¿Este problema de sobrepeso se da mayormente en hombres, en mujeres o es indistinto? Mira, generalmente se da en mayor proporción en mujeres. ¿Por qué? Porque las hormonas femeninas complotan en nuestra contra. Sí, me parece. Esa es la verdad. El hombre tiene mayor facilidad para degradar y metabolizar los alimentos. Obviamente depende de la actividad física de la mujer, depende del sedentarismo que tenga el hombre, depende de varias cosas, pero en general, como especie humana, sí. La mujer tiende a tener mayor dificultad para bajar de peso o para mantenerse en su peso. Pero es por lo que comentas, ¿no? De que el hombre pues ya pasa más tiempo activo, mayor... Bueno, ahorita no sé cómo están las estadísticas, pero anteriormente el hombre era el que hacía más cosas activas, salía, iba a trabajar, regresaba, Sí. iba por... Y la mujer estaba casi siempre en casa. Así, entre eso y aparte la parte fisiológica como tal. Son las dos cosas. La parte ya fisiológica y la parte ambiental, que es lo que tú comentas. Entonces Son ambas. depende del tipo de persona y sus genes. Sí, así es. Ok. Bueno, Carolina, antes de despedirnos, regálanos, por favor, para el público, números de teléfono, donde te pueden localizar, pedir una cita. Claro que sí. Yo estoy, gracias Mari, yo estoy en Torre Milenio, en el consultorio 301. Ahí somos un grupo interdisciplinario donde atendemos al paciente para tratar de abordar toda la problemática que lleva el sobrepeso, la obesidad. También vemos pacientes atletas de alto rendimiento, niños. Estoy en conjunto con un equipo de psicólogos, de nutriólogas. Ay, por cierto, hablando de nutriólogas, ¿puedo felicitar a una nutrióloga muy especial? Claro que sí. Quiero felicitar a Sheila Orozco, hoy el día de hoy es su cumpleaños. Es una chica Felicidades. preciosa. Muchas felicidades. Le mandamos Un un beso. beso a todos de Calle 60. Muchas felicidades. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. No, a ti, muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí con un tema tan importante y bueno, pues te esperamos de regreso, ¿verdad? Claro que Te sí. estaremos esperando. Gracias. Bueno, chicos, y ahora entonces nos vamos a dónde? Ahora nos vamos a un corte comercial. ¿Les parece? Nos vamos a un corte comercial y regresamos a Calle 60.